Madrid a la vista, un programa que cuenta con los profesionales de Servimedia en el 88.6 de la FM o desde la web m21radio.es, 21 con número. Comienza un tiempo de tertulia que le vamos a dedicar a hablar de las enfermedades raras, porque el próximo 28 de febrero es su Día Mundial. Con nosotros, aquí en el estudio, en Madrid a la vista, estamos con 3 invitadas, a las que primero les agradecemos que estén hoy aquí para compartir este tiempo de radio, este Madrid a la vista con nosotros. Se trata de María Elena Gata, que tiene un hijo de 10 años con Prader-Willi, está Inmaculada González, con un niño de 8 años con Charge, y luego nuestra compañera Vicky Bendito, periodista de 45 años, con Treacher Collins. ¿Lo he dicho bien, Vicky? Perfectamente. Bienvenidas a las 3 y vamos a empezar un poco hablando cada una, que nos contéis vuestra vivencia. Si te parece, abres tú el fuego, María Elena, cuéntanos, ¿qué es esta enfermedad Prader-Willi? El síndrome de Prader-Willi es una malformación genética del cromosoma número 15, que lo que afecta es a la parte del hipotálamo que tiene que dar la orden de la saciedad. Mi hijo no la tiene, entonces por él se pasaría la vida comiendo sin ningún tipo de saciedad. También tiene hipotonía, cuando nacen son súper hipotónicos, no comen. A ver, explícanos qué es la hipotonía, porque yo creo que algunos oyentes no lo saben. Pues, tú has hecho, un máster, sí. Pero nosotros, ¿qué es la hipotonía? Vamos a dejar el metalenguaje de los médicos que os dicen, sí, porque no, la primera vez que te dijeron a ti que tenía hipotonía, pues pondrías una cara. ¿Qué es eso? Porque además tiene un mellizo y uno tenía hipertonía y otro tenía hipotonía, entonces era como, vale. Entonces, hipotonía es que los músculos están súper flojos, o sea, hablándolo así, es que no tiene el músculo súper blandito, entonces era como una muñeca de trapo, se le caía la cabeza, los brazos, o sea, había que sujetarlo muy bien porque se le caía todo. A nivel intelectual también tienen retraso, pues tienen varias características, pero la que mayor problema es el tema del hambre. Inmaculada, cuéntanos tu síndrome. Pues, hola, mi nombre es Inmaculada, como has dicho, mi hijo de 8 años tiene síndrome Charge. El síndrome Charge es un síndrome con una malformación en el gen CDH7 y Charge no es una persona, Charge es todo lo que tiene mi hijo. Cada letra corresponde a una patología que tiene. Entonces la C es de coloboma, o sea que normalmente tienen problemas de visión o ciegos, como es el caso de mi hijo. La H es de malformación cardíaca, de heart, de corazón. La A de atresia de Coanas, la atresia de Coanas es que nacen sin los agujeros de la nariz, entonces normalmente se paran al nacer porque no pueden respirar, porque los bebés no saben respirar por la boca, respiran por la nariz. La R es de retrasos de crecimiento, la G de genitales, de que son o apenas se desarrollan o tienen problemas de riñones, etcétera. Y E de oído, que más del 80% son sordos o con problemas de audición graves. O sea que es un síndrome que lo que conlleva son más de 300 enfermedades asociadas, y el problema que conlleva también es que depende donde empieza a afectar este gen, están más afectados o menos afectados. Otra cosa de las más importantes es que es relativamente nuevo. Llevan diagnosticándose desde hace 12 años, 15 a lo más. ¿Qué pasa con eso? Que no hay investigación, que no sabemos, no tenemos un camino descrito, entonces nosotros lo estamos empezando a descubrir, qué evolución van a tener, cómo van a vivir, cómo van a evolucionar. Muchos de ellos se quedan en el camino, desgraciadamente, y entonces es complicado. Es un síndrome de los más complicados, diría yo. Sí, es un acrónimo que te cambió la vida. Sí, sí, además que sí. Además, la genetista me dijo, te ha tocado la lotería. Y fue que si yo no he jugado. Sí, porque el índice me imagino que será bajísimo. Si se ha descubierto hace 12 años, hay muy poca epidemiología al respecto. No lo poseemos ninguno de los dos. Es un gen que se produce, no saben por qué motivo,
durante el embarazo. Él es el primer individuo que está genéticamente alterado. Ni mi marido, ni yo, ni en parte de la familia, ni nadie de la familia lo posee. Es más, yo he tenido 2 niños después que son sanos. Vicky, tu turno, cuéntanos. Nuestro síndrome es una enfermedad congénita que se produce la mayoría de las veces por una mutación genética espontánea y consiste en que nacemos sin pómulos, la mandíbula no nos crece, tenemos la faringe muy estrecha, en ocasiones tenemos microtia y todo eso conlleva también una serie de problemas como el más leve puede ser sequedad en los ojos, sordera, problemas en la deglución, nacemos también a veces con el paladar abierto y lo que conlleva son problemas, también a veces nacemos sin koalas y el principal problema, sobre todo al principio cuando llega un bebé con síndrome de Treacher-Collins, es que no se muera ni de inanición ni se muera ahogado, o sea, por asfixia. Y en este caso, el síndrome sí se lleva descubriéndose hace bastante, lleva desde el principios del siglo pasado, creo, si no recuerdo mal, pero en la investigación estamos igual, o sea, yo creo que he descubierto más cosas en los últimos 4 años de mi síndrome, y tengo 45 años, que a lo largo de toda mi vida. Yo cuando nací, que era en el 71, apenas había información. Hoy en día, afortunadamente, gracias a las redes sociales, la información fluye más, sobre todo, no sé si coincidirán ellas conmigo, nos llega más información por parte de las familias, de otros afectados, que por parte de los propios médicos. Muchas veces los médicos, cuando vamos a verles, tú ya sabes si tiene idea o no tiene idea. O sea, es que se lo ves en la cara y tú ya dices... A mí lo que me dijo la neuróloga cuando me dio el diagnóstico de mi hijo, me dijo, yo sé de libro, no te puedo decir más, dice, vete a una asociación que son los que viven día a día con ellos. Y así fue. Y es verdad que os sentís más acompañados gracias a que, bueno, hoy en día todos podemos estar más interconectados, a través de Internet podemos conocer más información y sobre todo pues podéis compartir las vivencias y las experiencias de unos con otros, ¿no? ¿Eso lo ha mejorado? En mi caso, además, más clarificante imposible. Yo cuando nació me dicen que tiene síndrome de Charge, fue como, ¿esto qué es? Y me dijo el neurólogo, me dijo, es el primero que conozco, creo que en el hospital hay un niño más. Y yo viví en soledad el síndrome hasta los 3 años. Yo no sabía nada, ni cómo iba a evolucionar, ni cómo íbamos a avanzar. No sabía si esto acababa a los 5, a los 10, si tenían una vida longeva. No tenía ni idea de nada. ¿Y tú, Inma, cómo te quedaste cuando recibes esa noticia? En shock. ¿Y cómo, además, empieza a cambiar tu vida? Yo di a luz, además fue prematuro, de 32 semanas, porque una de las cosas que tenemos todas en común es que como no tienen deglución, no tragan, el líquido amniótico es excesivo. Entonces todas tenemos unas tripas y entonces en mi caso no aguantó mi útero y nació de 32 semanas. Cuando nació el niño nadie se esperaba nada, tuvo una parada al nacer, se lo llevaron y yo de repente me desperté sola en reanimación, las enfermeras cuchicheando y lo siguiente que me dijo una enfermera, tu hijo se va a morir, vete preparando porque... Y fue como, perdona, pero si mi hijo estaba perfectamente, yo he tenido un embarazo normal, es un niño prematuro de 32 semanas, tampoco es un gran prematuro, nace, te bajan a verlo, me dicen, si quieres verlo te tienes que levantar, y me hicieron una cesárea a las 11:30 de la noche y a las 9 de la mañana yo estaba de pie, viendo a mi hijo en neonatos, y esa primera imagen no se me olvidará en la vida, era un niño atado de pies y manos, convulsionando, entubado. Yo me caí y dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, la primera reacción como madre fue de rechazo total y absoluto. Es muy duro decirlo, pero te repones y 6 horas después dices, aquí hay que luchar y a por todas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde me tienes que llevar? Y ya tiene 8 años. Sí, camino de 9. Elena, en tu caso, ¿cómo fue y cómo te quedaste? Los míos nacieron de 29 semanas porque eran mellizos y nacieron de 29 semanas. Se los llevaron a incubadora, yo ni los vi porque fue una cesárea, menos los tenemos que llevar. Y nada, yo bajé a las horas también a verlos a neonatos y bueno, pues eso, ellos no sabían nada. A mi hijo se lo diagnosticaron con 2 años, que tenía síndrome de Prader-Willi. Entonces, 2 niños en la incubadora, pues moraditos, con todos entubados, pues bueno,
Y sí que al principio te decían que algo le pasaba, pero que no sabían, que podía ser cerebral, neurológico, del sistema nervioso o de los músculos, que no sabían. Y pruebas y pruebas y pruebas, y le hicieron la del síndrome de Prader-Willi, se la hicieron. Y dio negativo. Entonces, claro, yo le dije a la neuróloga, pues ya está, ha dado negativo, déjame tranquila. No, yo voy a seguir. Y a los 2 años que le hicieron una biopsia muscular, porque él también tenía una malformación en la colilla, le hicieron la biopsia ya que estaban en quirófano, y fui a por los resultados. Y me dijo, ¿no te han avisado? Le dije, no. Y me dijo, pues que sepas que, como yo te decía, tu hijo tiene síndrome de Prader-Willi. Y fue como, ¿hola? Vale. Y fue cuando me dijo, yo iba sola, iba con mi madre, pero claro, yo era como, yo después de todo lo que hemos visto en internet, que le hemos metido la matraca de se mueren con tal, en tal, entonces si yo salía y le decía a mi madre eso, mi madre me la dejaba en el hospital. Entonces fue como, no digo nada, yo valiente, todo fuerte para adelante, y me dijo, vete a una asociación y habla. Y lo que hice, me fui a una asociación. ¿Y tuviste que tragártelo tú sola durante un tiempo más largo? Claro, hasta que hablé con mi marido y le dije, nuestro hijo tiene síndrome de Prader-Willi, hay que ir a una asociación. Y nos fuimos a la asociación. ¿Cómo ha afectado en vuestra relación familiar, ¿no? Primero, tú lo explicabas muy bien, negación, con una valentía y entereza admirable, pero bueno, el niño está ahí, sigue creciendo. ¿Qué os ha supuesto? ¿Habéis tenido que dejar de trabajar? ¿Cómo vuestras parejas, vuestros compañeros, cómo lo han asumido, el resto de la familia, los hermanos, porque en ambos casos los dos tienen hermanos? ¿Nos podéis contar un poco, pues si quieres tú primero y luego tú, Inma, cómo ha sido esto? A ver, Inma. En mi caso, la familia coge un rol. Yo, la verdad es que he tenido muchísima suerte con mis padres, suegros y la familia más cercana, porque nos han apoyado muchísimo. Mi hijo cuando salió del hospital, después de 3 meses en neonatos, llevaba una traqueostomía para poder respirar, una gastrostomía para poder comer, tenía miles de medicamentos, era un niño que pesaba 2 kilos 100, era un saco de huesitos. O sea... Y nosotros, a mí me dijo el cirujano del corazón, me dijo, yo no le voy a hacer nada, creo que no merece la pena alargar el sufrimiento de este niño, seguramente con año y medio no va a llegar más allá. Dice, yo me iba a tu casa y disfrutaba de él todo lo que pudiera. ¿Y yo qué hice? Pues dije, pues hijo, vámonos a casa y vamos a darte, porque me dijeron, cuidado con los mocos, tal, no sé qué. Y dije, no, tú aquí besos y abrazos, que es lo que necesitas. Volvemos a decir, tiene 8 años y medio. Y yo me llevé a casa y disfruté de mi hijo. ¿Qué ocurre? Que yo dejé de trabajar, yo he trabajado toda mi vida y cuesta dejar de trabajar, y te dedicas a terapias 3 veces por semana, te vuelcas y te vuelves enfermera. A mí solo me falta el título. Yo sé cambiar traqueostomías, sé aspirar, yo le he cambiado el botón gástrico, todo. Le hicieron una operación de mandíbula, yo le apretaba los hierros, o sea, en ese sentido le curaba heridas, absolutamente todo. Mi marido se dedicó a trabajar, porque, a ver... Sí, porque esa es otra cuestión. Me imagino que tener un niño que necesita muchos cuidados, eso tienes que ganar bastante dinero. Cuando pasas la fase de sobrevivir, que te das cuenta que el niño ya tiene 2 años... respira más o menos bien, ya ha sobrevivido, pues ya te centras en otras cosas. Y te das cuenta que has dejado muchas cosas atrás, y entre esas cosas es tu pareja. Es tu pareja. Tu pareja hay mucha gente que no vuelve a recuperarla. Yo en mi caso he tenido suerte y sí que todavía estamos juntos, pero yo conozco muchísima gente que se ha tenido que separar porque, entre otras cosas, el duelo lo llevas de diferente manera, la aceptación del síndrome la llevas de diferente manera, cómo te enfrentas al síndrome lo llevas de diferente manera. Hay gente que se separa de ti porque o no sabe cómo tratar al niño y entonces por no pecar y no tal se alejan, o justo al contrario, de gente que es que no puede. Yo tengo familia directa que me dice que es que no puede verle porque se agobia muchísimo verle con una traqueostomía. Y claro, como digo yo, después de 8 años no te puedes agobiar. O sea, entonces es muy complicado. Yo he aprendido a aceptar todo, que la que tiene que estar al lado de mi hijo soy yo. Y mi marido, si quiere estar conmigo como pareja, estará, porque siempre va a ser el padre de mi hijo. Pero una cosa es ser padre de un niño con necesidades especiales y otra cosa es ser pareja. Entonces, una vez que aprendes a separar eso, podéis seguir un mismo camino. Pero hay gente que no ha aprendido eso. Y tienes 2 hermanos, ¿no? Yo tuve 2 niños, ahora tengo una niña de 2 años y medio y otro de 1 año. Así, una vez que ya el diagnóstico genético llegó muy tarde, porque no había medios, porque antes se mandaban las pruebas a Estados Unidos...
Pero gracias al 12 de octubre hicieron un buen equipo de genetistas en La Paz y consiguieron, después de 8 meses de investigación, encontrar el gen. Y me confirmaron el gen. Y una vez confirmado el gen, me decidí a tener más niños y tengo 2 niños más. O sea, pero son muy pequeños aún, digo, para la relación con su hermano. No, todavía. pero parece increíble. Sobre todo él cómo interactúa con ellos, ¿no? Sí, es como, qué pesados sois. O sea, con la gusto que estaba yo aquí solito, con mi madre, que me hacía caso. Ahora tengo 2 mocosos revoloteando a mi alrededor. Entonces es muy divertido ver cómo interactúan, como la mediana me dice, mamá, Hugo. Es muy, muy divertido. Y ver también cómo ella lo ve tan normal todo. Exacto, eso te voy a decir. Es que yo quería ir justamente a ese aspecto porque aquí tenemos a 2 madres, a Inma y a Elena, que han tenido un niño, que nos acaban de contar la noticia impactante que supone encontrarte que tu hijo tiene un síndrome con una enfermedad rara que primero está el riesgo de la muerte y luego que no sabes cómo afrontar todos los tratamientos que necesita. Pero en el otro lado de la mesa tenemos a Vicky Bendito, periodista de más de 40 años, que nació con un síndrome y que por tanto ella no se ha llevado esa noticia de shock porque para ella es normal ser es su así vida. desde que ella ha nacido. Vicky, tu caso es el contrario, ¿no? En mi caso, yo creo que la clave está en que mis padres no me lo ocultaron nunca. Me lo dijeron o sea, para mí eso es lo fundamental. Es para un niño que tenga una enfermedad rara, lo que decía ella, los primeros que tienen que aceptarlo son los padres. Mis padres lo hicieron. Bueno, es más, es que a mis padres el primer diagnóstico que le dieron es que era retrasada. O sea, gracias al cielo que mis padres dijeron, usted dirá que está atrasada, pero yo no me lo trago. Y entonces me movieron Roma con Santiago, me ingresaron en el Hospital de La Paz, me hicieron unos cuantos estudios y ya dijeron, pues no, tiene trichorconix. Pues vale, y ahora que tenés lo que tú decías, para adelante, ¿esto qué es? ¿Y qué podemos hacer por la niña? En una época, además, que no había internet, que no había asociación, o sea, nuestra asociación lleva 4 años. Y no había la investigación que hay ahora. Y no había la investigación que había ahora. O sea, gracias al cielo. Y mis padres siempre fueron, pues sí, tener trichorconix, pero es una vez en la familia. Y de hecho mis hermanos, yo no tengo diferencia con mis hermanos siempre lo han vivido con normalidad y con aceptación. Pues, ¿qué tiene tu hermana? Pues no, es que nace así. Claro. Esa era la explicación. A lo mejor nosotros exageramos, Vicky, desde fuera, los demás lo vemos de otra manera y al final el que tiene un síndrome y para él la vida es completamente normal con sus limitaciones o modificaciones o circunstancias especiales, pero ¿es la vida igual que la de otra persona o no? No, no es igual. ¿En qué cambia? No es igual. Para empezar, la cuestión, otra cosa es que cuando tú naces con algo, tú no conoces nada mejor. No es como yo lo comparo con la discapacidad sobrevenida. No es mismo tener una discapacidad congénita, en mi caso yo soy sorda de nacimiento, que una persona que se ha quedado sorda después. Es mucho más duro adaptarte a algo, a una situación cuando, entre comillas, vas para atrás. Oyes perfectamente y dejas de oír. En mi caso, lo normal es tener el síndrome, lo normal es tener sordera. Ahora, lo que me preguntabas, ¿cuál es la diferencia? Pues que la sociedad no está preparada para los que somos diferentes. Aún a estas alturas, la sociedad no está preparada. Queda todavía un trabajo muy largo de normalización. Lo que decía ella de un familiar, un amigo que no puede ir a casa a visitarle. Ese trabajo de normalización en todos los aspectos, en cuanto a igualdad de derechos, igualdad de calidad de vida, tenemos una situación que no es la misma. Nuestra calidad de vida, para empezar, es peor que la del resto. Aunque aparentemente vayamos para adelante, aunque aparentemente seamos luchadores y vayamos por la vida como si esto no fuera con nosotros porque tenemos el síndrome o la enfermedad y lo tenemos asimilado y tal, pero no es igual. O sea, yo voy, el hecho mismo de ir al médico, es que yo rezo para que no me cambien al médico, porque cuando ya el que tengo le ha cogido el tranquillo, me viene uno nuevo que me tengo que saber si sabe o no sabe, y tengo que yo informarme a él de lo que tengo. Le tienes que enseñar, ¿no? Le tengo que enseñar. Sí. En la administración, yo te pongo un ejemplo, mira, ahora que es una chorrada, ¿no? Pero me acuerdo una vez que fui, cuando terminé la universidad y estábamos con el papeleo de que tenéis que llevar el certificado de UP, de no sé qué, de bueno, me voy a la papelería, saco las fotografías que yo lo tenía desde EGB, todo el papeleo hasta la selectividad.
Entonces la señora ve el papel y entonces me empezó a hablar como si yo fuera tonta, literalmente. Y con un tono como si tuviera 4 años. ¡Anda! ¡Qué orgullosos deben estar tus papis, A mí me pillas con 18 añazos que tenía ya, que estaba ya de la selectividad hasta el gorro, y le dije, pues sí, señora, están súper contentos. Y dice, sí, es que, madre mía, todo lo que has conseguido, qué notas tienes aquí en GB y tal. Digo, pues imagínense lo contentos que se han puesto al saber que no voy a la universidad. Entonces se quedó blanca. Entonces, una señora, eso le da es un botón de muestra de que la sociedad todavía no lo tiene interiorizado. Tiene un concepto, no sé si caritativo, de lo que es este tipo de situaciones. Entonces, no es caridad lo que necesitamos que haya medios, que haya, y sobre todo normalización. Sin normalización... Elena, ¿tú también lo notas? Sí, hasta en los colegios. O sea, mi hijo va en un colegio de educación especial y hasta en el colegio de educación especial ahí no está funcionando. O sea, por mucho que intenten hacer, al final, es que vengo de una reunión ahora mismo del colegio y entonces es como... Es que no avanzamos, o sea, mi hijo lleva 4 años y los 3 años fenomenal, y este año de repente se ha convertido en... No, eso está ahí y lo único pues que tenéis que trabajarlo y tenéis que estudiar, saber lo que es un síndrome de Prader-Willi. No tenéis ni idea lo que es un síndrome de Prader-Willi. Yo llevo a la psicóloga de la asociación, que gracias a Dios tenemos una psicóloga que es una máquina, entonces yo la llevo y la llevo y la llevo y es como... Y esa psicóloga es el desahogo, ¿no? Que tenéis además personal, sí. Incluso. Total. Yo lo que siempre digo, cuando tuve que elegir colegio de educación especial, no sé por qué no tenemos los mismos derechos. O sea, si yo con mis hijos medianos puedo elegir centro, ¿por qué con un niño de educación especial no? ¿Me toca el que me toca? No, perdona, yo creo que este no es el más adecuado para mi hijo y tengo derecho a elegir. Y yo, entre comillas, tuve que poner una reclamación a la territorial para poder elegir centro. Y una vez que llegas ahí, te das cuenta que tú lo que quieres es lo mismo que para un niño que no tiene síndrome, que es lo que reclamamos constantemente. Que vale, que mi hijo tiene una discapacidad. No, una discapacidad no tiene. Unas capacidades distintas al resto de los niños, pero tiene capacidades para aprender. ¿Por qué no le dais esa opción? ¿Por qué no le dais ese derecho que tiene a que se le enseñe? A lo mejor no se le enseña matemáticas 2 más 2, pero sí se le puede enseñar a escribir su nombre, a reconocer su nombre en una tabla. ¿Por qué no? Porque cuesta dinero y quizás no apuestan por vuestros hijos. Efectivamente. Yo lo que quería comentar es que, por ejemplo, en mi caso, yo fui a un colegio de educación especial cuando era pequeña. Mis padres me llevaron a un colegio de educación especial y cuando ven que me desenvuelvo fenomenal, que estoy espabilada y tal, deciden sacarme de ese colegio de educación especial. Todo esto años 70, o sea, yo ahora me di cuenta de que mis padres eran muy avanzados. Sí. Y decidieron, pues sacamos a la niña de aquí y la metemos en un colegio normalito y tal. Y recuerdo cuando fui al colegio de monjas en el que estudié, que yo llegué un día después. Y cuando lo que hicieron mis padres fue ir a hablar con los profesores, explicarles qué síndrome tenía yo, qué necesidades necesitaba y prepararon a mi clase. ¿Sabes? Yo recuerdo el primer día cuando llegué, que llegué la última, no había ningún niño en el colegio, me llevaron directamente a clase y cuando llegué al colegio pues estaban todas las niñas colocadas en los pupitres en forma de U y todas sonriéndome como si les hubieran grapado la sonrisa, que aquello era como una película de miedo, que yo pensé, ¿dónde puñetas me han metido mis padres? Yo estaba muy a gusto en el otro lado y yo ya me desenvolvía. Y recuerdo que cuando yo, años después, me pregunté a una amiga, digo, ¿pero qué os dijeron aquel día que yo llegué ese primer día de colegio? Y entonces me contaba que les habían explicado que llegaba una niña diferente, que no oía bien, que su cara era distinta y tal. Y me dice mi amiga que, me dice, es que yo poco menos pensábamos que iba a llegar un extraterrestre. Y entonces, pero lo bueno es que hicieron un ejercicio previo mis padres para preparar tanto al profesorado como a los alumnos. Y las niñas desde el primer momento a mí me aceptaron divinamente. Entonces yo en el colegio sí que no me sentí
ni discriminada, ni ahí hicieron un trabajo francamente bueno. Quería matizar una cosa, que tú has hablado de discapacidades diferentes. Yo no creo que tengamos discapacidades diferentes, tenemos, todo el mundo tiene una capacidad diferente para hacer cosas. Tú tienes una capacidad para una cosa, él para otra, pero no todos tienen discapacidad. Y entonces la cuestión es que en esta sociedad muchas veces cuando hablamos de integración, entre algunos se entiende que hay que tratarles como si no tuvieran esa discapacidad, como si no tuvieran esa enfermedad. No, señores, hay que tratar al niño o a la persona teniendo en cuenta su discapacidad, teniendo en cuenta esa enfermedad, que es en mi caso lo que hicieron, por ejemplo, en mi colegio. Esta niña no oye bien, no la puedo poner en la última fila, la tendré que poner en primera fila para que me oiga bien, porque en aquel entonces lo de la sordera se solventaba gritando. Sí. El que no oye, pues se le grita. Hoy ya sabemos que no, que hay que vocalizar. Pero tuvieron esa mira, ¿no? Tuvieron en cuenta qué podemos hacer para que esta niña pueda formarse igual que el resto. Y teniendo siempre en cuenta que no oye bien. Muchas veces a mí me miraban para ver si oía bien, o lo entendía o no lo entendía. Vicky, ¿y en la universidad? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Sí, en la universidad... Peor que en el cole, mejor, ya estabas entre adultos. Mucho más divertido que el colegio. Hombre, claro. ¿Dónde va a parar? Me apañaba, pues igual, teniendo en cuenta que yo tenía que estar en primera fila porque las clases eran mucho más amplias y con una grabadora. Yo me plantaba la grabadora y cuando iba a casa, y luego con una compañera que me pasaba los apuntes también. Bueno, Elena, Inma, Vicky, muchas gracias por participar en este debate, en esta tertulia de Madrid a la Vista. Estamos en M21 Radio, en el 88.6 de la FM este sábado, y hablando de las enfermedades raras, porque el próximo martes se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Os damos las gracias por haber venido, por participar, y a modo de despedida tenemos un regalito, pero antes del regalo yo quiero pediros un deseo también. Estamos en vísperas del Día Mundial. ¿Qué pedís vosotros, si pudierais, a las autoridades, a los gobernantes, a los investigadores, a las empresas? ¿Qué pediríais para las personas con enfermedades raras? Vicky. Yo, cobertura universal completa de todas nuestras necesidades médicas, no las tenemos cubiertas. Elena. Que la sociedad se amolde a todo el mundo, o sea, que tanto unos como otros tengamos los mismos derechos. Inma. Investigación, fundamental. Pues el regalo que os hacemos es esta canción de Diego Torres, Color Esperanza, que todos conocemos muy bien, con la que nos despedimos, porque el futuro también tiene color esperanza para vuestros hijos, Elena, Inma, por supuesto para Vicky, que la conocemos hace muchos años y que es ella la que nos da esperanza en el día a día, y para todas las personas que a lo mejor se pueden sentir en algún momento tristes o con momentos de dificultad por sentir una enfermedad rara cerca de sus vidas. No, todo lo contrario, en muchos casos también es un regalo, y esta canción es el regalo que nosotros os hacemos. Gracias. a vosotros. Sé que hay en tus ojos con sol.